Estoy muy emocionado porque hoy vamos a estar terminando nuestra serie de predicaciones que hemos llamado Kingdom Come y vamos a cerrar de una manera increíble. Qué bueno que están en su casita, disfruten este tiempo, pásensela bien rico en familia, platiquen, oren y bueno, pónganse las pilas. Recuerden que tenemos nuestro manual, nuestra guía para hacer nuestro devocional en nuestro grupo de comunidad esta semana. Sí, es que el tiempo lo permite, pero bueno, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana preciosa y Señor, te damos muchísimas gracias, papá. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y sobre todo muchísimas gracias porque tenemos el privilegio de poder estar aquí, Señor, alabándote, bendiciéndote y sobre todo aprendiendo cada día más de ti, de lo que tienes para nosotros. Señor, en esta mañana te pido que bendigas nuestra vida, bendice a cada familia que está conectada, a cada familia que está en su casa. Yo te pido que tú les guardes y Señor, gracias por todo lo que estás haciendo. Te bendecimos en el nombre de Jesús y todos dijimos amén, amén, amén. Yo no sé tú, pero pensando en todas las cosas que nos distraen en el mundo, llegué a una conclusión y esa conclusión es que vivimos en una cultura que está obsesionada por los resultados y de tal suerte a que está distorsionada obsesionada por los resultados. Nos distraemos mucho, volteamos para acá, estamos tratando de absorber todas las cosas que nos van a permitir pues realmente dar esos resultados y queremos cambios rápidos. Queremos ver vidas transformadas inmediatamente, frutos visibles. El problema es que lo queremos sin procesos largos. Queremos madurez sin espera, queremos impacto sin raíces y queremos transformación, experimentar transformación en nuestras vidas sin formación. Y muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos esta misma mentalidad, esta misma forma de pensar a nuestra relación con Dios. Queremos un fruto, queremos ver el fruto de Dios en nuestras vidas, pero sin detenernos a pensar cómo es que crece realmente este fruto de Dios en nuestras vidas y cómo crece el fruto que Dios quiere producir en nuestras vidas en el reino. Recordemos que una de las cosas que hemos estado diciendo es que cuando tú y yo hablamos, ¿verdad?, de principios, hablamos de estructuras, de formas, de cómo Dios hace las cosas, tenemos que ir a la palabra y tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice acerca de las cosas, ¿no? Qué es bueno, qué es malo, qué es honesto, qué no es honesto, ¿verdad? Qué es pecado, qué no es pecado. Y de la misma forma, en estos términos, si estamos hablando acerca del crecimiento, si estamos hablando acerca de dar fruto, que durante esta serie hemos estado hablando de eso, ¿no? Que Dios quiere que experimentemos el fruto de su reino, de su palabra cayendo en nuestros corazones y que tengamos un corazón donde sea una tierra que dé fruto, no solamente al 30, al 60 y al 100%, sino que dé fruto en abundancia. Y ese fruto hemos estado hablando, que el fruto de Dios en nuestras vidas es una transformación interna y una multiplicación externa. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que sucede esto? Y es por eso que esta predicación es tan importante. Durante esta segunda sección de Kingdom Come hemos estado hablando acerca del segundo enemigo que evita que tú y yo produzcamos ese fruto y experimentemos el reino de Dios en nuestras vidas, de acuerdo a la parábola de Mateo 13. Y Jesús nos dice que la segunda amenaza que nos lleva a no poder experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, o el fruto del reino de Dios en nuestras vidas, es la distracción. Es que distraernos, ¿debido a qué? A las preocupaciones de la vida. Debido a las preocupaciones de la vida, nos distraemos, perdemos nuestro enfoque, perdemos una vida viviendo en el ritmo de Jesús, que es lo que venimos hablando, y eventualmente perdemos comunidad. Y de eso es lo que hemos estado hablando. Y esta última aplicación es muy importante, porque después de hablar de la distracción, después de hablar de vivir esta vida de ritmo bajo Cristo, que era estar alineados a Él, gobernados por Él y dirigidos por Él, y después de la semana pasada que hablamos acerca de cómo Dios nos ayuda a florecer en comunidad, hoy llegamos a una pregunta inevitable y esa pregunta es, ¿cómo se vive todo esto de manera concreta? ¿Cómo lo puedo hacer sin convertirlo
en legalismo o sin convertirlo en las 7 leyes que me van a dar el éxito o los 5 hábitos de una persona que vive el fruto de Dios. No, 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 no. ¿Cómo se vive esta forma? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo es que Dios hace producir ese fruto? ¿Cómo es que el fruto crece realmente, verdad? Sin convertirlo en legalismo. Y la respuesta de Jesús es súper, súper simple, súper sencilla, profundamente sencilla, pero al mismo tiempo profundamente confrontadora. Así que vamos a aprender acerca de varias cosas acerca de cómo es que este fruto crece en el reino de Dios. Y lo primero que quiero que analicemos y entendamos es que el fruto no se produce a fuerza, sino es la consecuencia de la permanencia. Entonces lo vamos a decir de esta forma. ¿Qué tengo que entender? El fruto no es fuerza, no se fuerza, es la consecuencia de la permanencia. Y quiero que vayan conmigo al libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, y que leamos el versículo 4 y 5. Si tienes ahí tu Biblia, abre tu Biblia, y si no, escucha el versículo. Dice lo siguiente: Jesús está hablando y dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Subraya en tu Biblia permanecer. La palabra permanecer es muy importante en estos versículos. Si no permanecen en mí. Jesús dice en el versículo 5 de Juan 15: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¡Qué increíble! Durante esta iniciativa de Kingdom Come, que va a durar 2 años, que es una iniciativa verdaderamente acerca de discipulado. ¿Qué significa discipulado? Enseñarte, llevarte, ¿verdad? De tal suerte que la información que aprendamos de la palabra de Dios nos lleve a ser obedientes, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, durante estos próximos 2 años en la iglesia vamos a estar trabajando en convertirnos en discípulos de Dios. ¿Y cómo podemos convertirnos en discípulos de Dios? Bueno, procurando la tierra que está en nuestro corazón para que la palabra de Dios caiga en nosotros y entonces produzca el fruto, que es la transformación interna y la multiplicación externa. Entonces, en esta serie hemos estado hablando acerca de convertirnos en personas que produzcan fruto. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí queremos producir fruto, ¿verdad? Y ese fruto es poder perdonar, poder soltar las heridas de mi vida para entonces yo poder amar, poder abrazar, poder perdonar como nadie perdona, poder amar más, poder ayudar más, servir más, ser de bendición más. Todos queremos producir ese fruto. Y ese es el mensaje que Jesús nos enseña. Y en este mensaje, en este pasaje, Jesús nos enseña la clave para lograrlo. Hemos estado, o empecé diciendo, ¿cómo es que se produce el fruto en el reino de los cielos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la forma? ¿Cuáles son los principios que Dios establece en su reino para que tú y yo como sus hijos, como sus siervos, podamos producir ese fruto que Él quiere que produzcamos? Y Jesús nos da la respuesta en estos versículos. Y no solo nos da la respuesta para lograrlo, para dar fruto limitadamente o mediocremente y decir, bueno, pues algo es algo, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, pues ya, pues no hice lo que quería hacer, pero pues algo es algo. No, 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 no. Dios nos está dando aquí un mensaje increíble porque Él nos está diciendo, yo te voy a decir cómo es que tú puedes producir fruto y vean lo que dice aquí, que produzcan mucho fruto, ¿verdad? Que produzcan ustedes fruto. Y vean esto, es increíble porque no quiere que lo produzcamos mediocremente, nos da la clave para no solo dar fruto, sino para dar mucho fruto, que abunde el fruto para que todos puedan comer de él. Y aquí hay algo que debemos observar en el texto. Jesús no empieza hablando del fruto. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús no empieza diciendo, bueno, el fruto es esto y la forma. No, 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 no. Él está hablando de cómo podemos producir mucho fruto, pero él no empieza hablando del fruto, empieza hablando acerca de la permanencia. Y eso es muy importante. Esas palabras, esta es la palabra clave.
para dar mucho fruto. Él dice, si tú permaneces en mí como yo en ti, entonces, ¿verdad? Darás fruto, pero si tú no permaneces en mí, no puedes producir nada. Y esto es algo muy importante porque vivimos en una cultura donde creemos y crecimos con la idea de yo puedo lograr las cosas, el cielo es el límite y si yo me esfuerzo, si yo lo creo, si yo trabajo, lo podemos lograr. Y ciertamente, ¿verdad? Dios nos enseña principios en la Biblia que tenemos que esforzarnos, que tenemos que trabajar, que tenemos que ser gente prudente, que tenemos que ser gente que se esfuerce, ¿verdad? Y él dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y Dios quiere, aún nos enseña que el que no trabaja, que no come. Pero creo que muchas veces podemos desviarnos en base a la cultura, decir, tú lo puedes lograr todo. Y aquí Jesús trae un argumento impresionante de parte de su reino que nos dice, no puedes producir nada si tú no permaneces en mí. Y esta es la palabra clave. Por lo tanto, tenemos que entender a qué se refiere Jesús cuando dice, permanece en mí, permanezcan en mí. ¿A qué se refiere? Y quiero hablarte un poquito acerca del contexto histórico gramatical de este pasaje. Y hablo de gramatical porque quiero hablarte acerca de la palabra que se refiere a permanencia. ¿Cómo se entendía esta palabra en el tiempo que fue escrita esta palabra, este evangelio, y cómo se traducía, cómo lo entendían, aún cómo las personas que oían a Jesús en ese momento, cómo entendían la palabra permanencia? Y pues bueno, vamos a ver esto, y aparte de esto, no solamente el contexto gramatical de cómo se entiende o qué significa, sino el contexto histórico. ¿Quiénes eran las personas que lo estaban escuchando y cómo lo estaban escuchando en su cultura? Bueno, el original de esta palabra es la palabra griega que Jesús usa para decir permanecer, que es la palabra meno. Y lo primero que debemos entender es que meno no significa visitar, meno no significa aún acercarte de vez en cuando, ni tener un momento espiritual. Y esto es un punto muy importante porque muchas veces, o yo conozco o he conocido personas, o aún en mi vida, en mi crecimiento con Cristo, muchas veces basamos nuestra vida espiritual en las experiencias espirituales que llegamos a tener en ciertos momentos de nuestra vida, ¿no? Dijimos, por ejemplo, wow, estaba orando y sentí que Dios me tocó y empecé a llorar y me sentí tan bien y después de ahí estaba tan contento, y haces que sea una experiencia espiritual y basas toda tu vida en esa experiencia espiritual. Y si Dios no se mueve de esa forma otra vez en tu vida, entonces Dios ya no está contigo. Lo cual es un riesgo. ¿Por qué? Porque Dios quiere crecernos y llevarnos de la mano, ¿verdad? A experimentarle a Él, pero no siempre de la misma forma. Obviamente Dios te va a hablar de cierta forma, Dios se va a comunicar contigo a través de su palabra, de cierta forma, por tu personalidad, por tu carácter, por la forma en que Él te hizo, pero no es una norma. Y el gran problema muchas veces es que queremos vivir nuestra vida espiritual a través de qué? De tener experiencias espirituales, cuando yo no digo que no sucedan, porque sí suceden. Dios interviene, Dios se manifiesta, pero también Dios nos llama a vivir una vida por fe. La Biblia dice, no es por vista, es por fe. El justo, por la fe, vivirá. Entonces, a eso me refiero con las experiencias o los momentos espirituales. Yo no estoy en contra de ellos. Qué padre que los tengamos, qué padre que los podamos abrazar, porque es Dios diciéndonos, mijito, no estás solo, échale ganas. Mira, aquí te va una inyección de fe. Créete en esto y sigue caminando, no desfallezcas, ¿verdad? Yo creo que eso es bueno, pero hay muchas veces que lo hacemos. Bueno, pero la palabra meno no significa visitar o verme a ver de vez en cuando o tener un momento espiritual. Lo que Jesús necesita que entendamos es que eso no es lo que desea. La palabra menos significa quedarse, significa habitar, significa permanecer en un lugar y establecer ese lugar como tu lugar de residencia. Una de las cosas que estoy yo pasando ahorita por el trámite de inmigración para convertirnos en ciudadanos, tuve que hacer un reporte, ¿verdad? De todas las veces que salí de Estados Unidos para viajar, que fuimos a misiones, que fuimos aquí, que fuimos allá, porque ellos quieren saber que si yo quiero permanecer en este país,
ellos necesitan saber que yo he hecho de este país mi país de residencia, el lugar donde habito, el lugar donde hago mi vida, el lugar donde crezco, el lugar donde soy transformado y moldeado, el lugar donde yo soy parte de la comunidad. Y no solamente eso, donde yo proveo, ¿verdad? Y soy una bendición para la comunidad, y que no solamente la comunidad es bendición para mí. ¿Sí me explico? De eso se refiere. Cuando hablamos, ¿verdad?, de establecer ese lugar de residencia, es estar dentro de ese lugar donde la cultura, donde el idioma, donde los principios, donde el gobierno, donde la política te forma. Y de eso está hablando Jesús. Cuando Él dice, permanece en mí, te dice, quédate conmigo, habita en mí, permanece en este lugar de mi presencia y establece tu residencia conmigo. Entonces, lo que Jesús no está diciendo es, ven a mí cuando tengas tiempo. Lo que Jesús sí está diciendo es, haz de mí el lugar donde vives, el lugar donde habitas. Esto es muy importante. Jesús no está diciendo, quiero que tú hagas de mí tu habitación. Y en el contexto del primer siglo, hablando del contexto gramatical histórico, en el contexto del primer siglo, la palabra menó se usaba para hablar de lealtad constante. Esto está padrísimo, porque la palabra menó no solamente significaba vivir con él, sino ser leal a ese lugar. La palabra menos significaba lealtad constante, y no solamente eso, sino relación sostenida. Las relaciones tienen que ser sostenidas. ¿Por qué? Cuando tú tienes una relación, estás conociendo a una persona, a familias diferentes, empiezas a tener una relación con ellos, ¿verdad? Y al principio está bien padre, todos están de acuerdo, no hablan de temas que sean incómodos, no hablan de temas que dices, ¿sabes qué? Ya no me caíste bien porque dijiste esto, dijiste aquello, o votaste por este, o votaste por aquel. No. Empezamos a hablar de temas que empiezan a tener como diferencias. Aquí no estoy tan de acuerdo, pero esta palabra menor, cuando dice permanezcan, lo que estaba diciendo es, a pesar de las diferencias, a pesar de cosas, sostengan la relación. Esto está padrísimo. Sostengan la relación, porque muchas veces cuando empezamos a tener una relación con Cristo, o queremos ser gente que produzca, gente que viva bajo su gobierno, bajo su liderazgo, ¿verdad? Bajo su dirección, alineados con su verdad, con sus principios, hay veces que nos va a costar trabajo, y está normal, ¿verdad? No significa que si no estás de acuerdo en todo el tiempo, ¿verdad? Dios te va a desechar. No. Ahora, no significa que estás correcto, porque al final del día, Él es la verdad, y Él nos dice cómo es que debemos de vivir nuestra vida, ¿verdad? Pero Él espera, porque Él dice, Él sabe que nuestros corazones están rotos y necesitan un proceso a través del cual empezamos a ser sanados, empezamos a ver las cosas de una manera diferente, empezamos a dejar a desprogramarnos, ¿verdad? De cómo hacíamos las cosas, de cómo creíamos, de cómo amábamos, de cómo perdonábamos anteriormente, y empezamos a ser transformados, y entonces te empiezas a alinear con Él. Entonces es esta relación sostenida, esta lealtad constante, esta relación sostenida. Y esta palabra hablaba de alguien que no se iba cuando las cosas se ponían difíciles. Está cañón. Hay momentos en la vida, en Cristo, como cristianos, que dices, híjole, tengo que tomar mi cruz, tengo que negarme a mí mismo y tengo que seguirle. Y sabes que es difícil. Y muchas veces decimos, híjole, no sé, está muy difícil esto y no sé. Y es exactamente lo que Jesús nos está diciendo. Nos está diciendo, no te des por vencido, aun cuando las cosas estén difíciles, aun cuando estoy en momentos de silencio para con tu vida, no te des por vencido de mí. ¿Por qué? Porque yo voy a generar el fruto, pero la forma en que yo genero el fruto, la forma en que yo hago crecer el fruto es ayudarte a ser leal, enseñarte a tener lealtad hacia mí, Jesús hablando, ayudarte a ser una persona que está dispuesta a luchar por sostener la relación, y una persona que va a permanecer a pesar de que las cosas se pongan difíciles. De hecho, una de las cosas que Jesús le predicó a sus discípulos, ¿verdad? Cuando empieza a caminar hacia Jerusalén para entregar su vida, Jesús les empieza a hablar del verdadero costo del ministerio. Les empieza a decir, ¿sabes que no es fácil? Sígueme, pero no es fácil. Y gente que le decía, yo te voy a seguir, le decía, ¿sabes qué? Yo no tengo donde apoyar mi cabeza, yo no tengo esto, yo no tengo que.
sígueme. Entonces, Dios quiere que entendamos que para que tú y yo produzcamos, ¿verdad? Para que tú y yo experimentemos, ¿verdad? Ese fruto, porque nosotros no lo producimos, el que lo produce es Dios, ¿verdad? Pero nosotros cuidamos la tierra para que cuando caiga la semilla, ¿verdad? Entonces la semilla tenga los elementos correctos, la luz, ¿verdad? El agua, el sol, el abono, las cosas, quitar, no, que no haya piedras, que no haya raíces, que no haya espinas, que no caiga entre pedregales, ¿verdad? Nosotros estamos ocupados de eso y Él produce el fruto, Él lo hace crecer y Él determina la cantidad, pero a nosotros nos toca hacer eso. Entonces, Jesús quiere que experimentemos el beneficio de ese fruto manifestado en nuestras vidas, pero la manera en que lo hace es diciéndonos, tienes que permanecer en mí. Tienes que permanecer en mí aun cuando las cosas se ponen difíciles, aun cuando creas que no te escucho, aun cuando creas que no te estoy hablando, aun cuando creas que no estoy contigo. Aún ahí, porque el justo por la fe vivirá. Y por eso es tan importante. Permanecer no es una actividad más. Tampoco nos confundamos. Permanecer no es una actividad espiritual más. ¿Verdad? Otra cosa que tengamos que hacer es una postura de vida. No es algo que tienes que hacer, es una postura de vida. Es la reacción que vas a tener en medio de infidelidad, en medio de problemas y en medio de situaciones difíciles, que decides quedarte, habitar, permanecer en el lugar y establecer de ese lugar tu residencia, no por lo que estás viviendo, sino por lo que sabes que Jesús te ha dicho. ¿Vamos bien? Entonces, esto es muy importante. Permanecer no es una actividad espiritual llena de cosas por hacer. No, es una postura hacia la vida. Yo decido, Jesús, ayúdame, habilítame a permanecer en ti en esos momentos de valles, en esos momentos de tinieblas, en esos momentos de sombras. Ayúdame a permanecer en ti. Y aquí está el punto donde que muchas veces pasamos por alto. Jesús no nos llama a producir fruto. Esto es muy importante. Nos llama a permanecer conectados. Y me vas a decir, José Luis, pero tú vienes diciendo y venimos hablando y venimos estudiando que Jesús quiere que produzcamos ese fruto al 30, 60 y 100%. Sí. Pero el que produce el fruto, el que hace crecer el fruto es Jesús. Tú y yo no. Si tú y yo permanecemos en Jesús, entonces el fruto es una consecuencia de nuestra permanencia en Él. Entonces entendamos y no nos confundamos. Jesús no te está llamando a producir el fruto. Él no te dice, tú tienes que ir y predicarle a toda la gente para que venga Cristo y para que conozca y me acepte como Señor. No. La transformación, la multiplicación externa sucede cuando ¿qué? Cuando ya hubo una transformación interna en ti, que la gente lo ve y dice, ¿qué está pasando? ¿Quién eres? ¿Por qué actúas así? Y entonces, ¿qué pasa en nuestros corazones? La gente quiere venir a Cristo debido a esto. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? Ya lo habíamos dicho, es una transformación interna y una multiplicación externa. Este es el fruto que Jesús quiere que experimentamos. Pero en este pasaje hay algo súper importante que debemos aprender y que podemos aprender también acerca del fruto. ¿Qué es? El fruto no es el resultado del esfuerzo, es el resultado de la conexión correcta. No se trata de qué tanto trates o de qué tanto hagas, se trata de qué tan cerca estás con Jesús. Permanencia es el resultado de la conexión correcta. ¿Conexión correcta con quién? Con Cristo. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Sin mí no pueden producir nada. Por eso Jesús lo dice de esta manera tan fuerte. Jesús viene y nos lo dice en nuestra cara y nos dice, separados de mí, no puedes hacer nada. Entiéndelo. ¿Quieres restitución en tu familia? ¿Quieres restauración en tu vida como hombre, como mujer, como hijos? ¿Quieres accesar ese fruto de poder perdonar, de ya no sentirte, verdad, amargado, destruido en tu corazón, sin fe, porque estás cansado? Queremos el fruto, queremos experimentar el fruto. Y Jesús te dice, separados de mí, no puedes hacer nada. Y por eso no lo dice. No dice, no puedes hacer mucho. Nos dice, no puedes hacer nada. Puedes estar ocupado, puedes estar activo, puedes estar movido, puedes hacer cosas buenas,
Pero si no estás permaneciendo en Dios, ¿verdad? Entonces eso va a estorbar el hecho de que tú y yo podamos experimentar el fruto de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Y a lo mejor aquí la idea, tú puedes decir, bueno, pues es que yo permanezco un día y otro día no, y otro día sí, y otro día no, y otro día sí, y otro día no. Acuérdense, es que nuestra disposición a mantenernos leales, Jesús sabe que no somos perfectos, Jesús sabe que nos distraemos, Jesús sabe que nos desenfocamos, Jesús sabe que de repente nuestra lealtad se compromete, Jesús lo sabe, pero Él dice, yo quiero que tú me pongas en el lugar correcto y entonces permanezcas conectado a mí, que te conectes correctamente y yo empezaré a trabajar contigo para hacer que cada día esas cosas te distraigan menos y te enfoques más. Y ese es un camino en donde podemos crecer, es un proceso, es una perfección, ¿verdad? Es el reino, la bondad, la gracia de Jesús reinando en cada área de nuestros corazones progresivamente, no perfectamente. Y Jesús lo sabe. Así que no te desanimes. Simplemente di, Señor, yo quiero enfocarme en ti, quiero permanecer contigo, quiero hacer de ti el lugar de mi habitación. ¿Están conmigo? Si no permanecemos, no vamos a poder, o va a haber obstáculos que nos impidan experimentar el fruto del reino. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago entonces yo para hacer esto y lograr esto, experimentar el reino de Dios? Y la segunda cosa que tenemos que aprender, la primera se los dije, es el fruto no se forza, es la consecuencia de la permanencia. Y la segunda cosa que tenemos que entender es que las prácticas o la forma en que Dios nos manda, ¿verdad? Las estructuras que Dios nos manda que observemos, que practiquemos, ¿verdad? No son reglas. Dios no te dice haz esto y esto y esto y esto porque son reglas y son los 7 pasos de la persona exitosa con mucho fruto. No. Dios no nos dice eso. No son las prácticas que Dios nos llama a poner, valga la redundancia, en práctica o en acción, no son reglas, sino son soportes de gracia. Y ahorita lo vamos a entender por qué digo soportes de gracia. Y aquí es donde muchas veces nos ponemos nerviosos porque empezamos a hablar acerca de estas cosas, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar acerca de permanecer, empezamos a pensar, híjole, tengo que tener disciplina y tengo que tener una estructura para nuestra vida. Ahora, esto es malo, ¿no? Es muy bueno tener disciplina y estructura en nuestras vidas. Y generalmente la gente llega a la conclusión de que lo que necesita es una lista de reglas, una lista de qué hacer, qué no hacer, los do y los don'ts de la vida, ¿verdad? Cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer. Y entonces si tú cumples todas las cosas que debes de hacer y evitas las cosas que no debes de hacer, entonces ya vas a producir fruto. No es así. No podemos reducir nuestra vida espiritual a un conjunto de reglas morales. Eso no es el evangelio, se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Es ese encuentro, esa permanencia, esa conexión con Cristo que va transformando nuestra vida constantemente para que eventualmente experimentemos el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí es donde Pablo, para aclarar este punto, nos da muchísima claridad en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, vean esto, dice, más bien, en lugar de estar buscando mitos semejantes y las leyendas, dice, en vez de escuchar eso, ejercítate en la piedad. Di conmigo, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo. Y la pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿y qué es la piedad? ¿Hermana de Juanito? Sí, piedad. No. Estamos hablando de la piedad y ahorita los voy a explicar, ¿no? La piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la vida venidera. Vean esto, la piedad nos lleva a protegernos en el presente y en el futuro. Tiene una promesa, nos da una promesa. Y la palabra que usa Pablo aquí, si se fijan muy bien, la palabra ejercitarte, obviamente cuando la leemos, tiene un contexto, ¿verdad? Atlético para nosotros en esta cultura. Y en el tiempo de Pablo, la palabra griega que él usó también era una palabra que tenía que ver con el ejercicio atlético que debemos de
observar una y otra y otra y otra vez para poder ganar una carrera, para poder lograr metas deportivas en nuestra vida. Es el lenguaje de entrenamiento. Y tenemos que entender algo. Cuando Pablo nos dice ejercítate en la piedad, no tenemos que relacionar, ¿verdad?, la palabra con un castigo. Entrenamiento no es un castigo. El lenguaje de entrenamiento no es un castigo, pero lo más importante es para qué debemos de practicar y aquí es esto, ¿por qué debemos ejercitarnos? ¿Para qué? Para practicar la piedad. ¿En qué me tengo que ejercitar? En la piedad. Y aquí es donde necesitamos detenernos otra vez, porque esta palabra ha sido muy mal entendida, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de alguien piadoso, ¿verdad? Muchas veces pensamos en alguien que tiene una apariencia religiosa, ¿verdad? O un comportamiento externo o incluso hipocresía espiritual. Alguien que es piadoso pensamos que es alguien súper santo, ¿verdad? Que casi no pisa el suelo porque es tan santo que, ¿verdad? El suelo no es digno de lo que pisa, que es mejor que otras personas, que lee más la Biblia, que sirve más, que da más. No. Eso no es la piedad. La palabra griega que se usa en piedad es la palabra eusebeia, y esta palabra en el Nuevo Testamento significa algo muy diferente a lo que nosotros pensamos que está en el día de hoy. En el contexto grecorromano, eusebeia, ¿verdad?, describía una vida ordenada bajo una autoridad. Una vida gobernada, ordenada, ¿bajo qué? Bajo una autoridad. Cuando dice ejercítate, ¿en qué? En la piedad. La palabra piedad era ¿qué? Una vida, ejercítate en tener una vida ordenada bajo una autoridad. Si aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, no te distraigas con estas leyendas y con estos mitos semejantes, no te distraigas con los problemas de la vida, con estas cosas, con estas filosofías que te dicen que hay otras formas para producir el fruto, porque tú puedes producirlo todo, porque tú eres Superman y Juan Camaney. No. Pablo nos está diciendo, no. Ejercítate en la piedad. ¿Qué es eso? Métete bajo la autoridad, métete bajo ordena tu vida a través de estar bajo la autoridad de Jesús. Y Jesús nos viene hablando acerca de cómo podemos ser unas personas a prueba de distracciones. Y lo primero que nos dice es enfócate, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Las cosas que haces diariamente te llevan a la meta de amar a Dios y amar a tu prójimo? No, entonces enfócate. Reenfócate, evalúa lo que estás haciendo, deja de hacer lo que no te conviene y empieza a hacer lo que te conviene. ¿Por qué? Porque es la forma en que podemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Lo segundo que nos dice Jesús es que vive a mi ritmo. Esta autoridad nos está diciendo el cómo hacerlo. ¿Qué es vivir al ritmo de Jesús? Estar de acuerdo, hacer que su verdad sea nuestra verdad máxima. No una verdad más, no una opción más, sino la verdad. Si hay algo que ocupa nuestra vida como verdad y no es o no corresponde o no se alinea con la verdad de Jesús, entonces seguramente no es la verdad. Y vivir y practicar la piedad significa ordenar mi vida bajo una autoridad. Y esta autoridad me dice, alíneate conmigo, pero no solamente eso, no solamente te pongas de acuerdo conmigo y digas, ay, sí, Jesús, tienes mucha razón, eres bien sabio. Jesús dice, no, deja que te gobierne, deja que tu vida sea gobernada por mi palabra, por mi instrucción, por lo que yo te estoy diciendo y no por lo que tú crees. Es desprogramarte y ¿qué? Y renovar tu mente a través de la transformación de nuestro entendimiento. Es lo que dice la palabra en Romanos 12:2. Y por último, ser dirigidos por Jesús. ¿Verdad? Jesús nos está diciendo esto y después nos dice, la forma en que yo hago crecer mi fruto es en comunidad. Busca personas que me amen, que sirvan a Dios, que tengan un corazón de quererse sujetar, de ordenar su vida con mi palabra, con mi autoridad. Dice, métete en esa comunidad porque yo hago crecer el fruto en la comunidad. Es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Nosotros no podemos madurar espiritualmente, no podemos ser transformados, ¿verdad? Si no lo hacemos de la forma que Jesús nos dice. Y Él nos dice, ten
comunidad. Y yo entiendo, hay gente que dice, ay, no, qué flojera, no, yo estar aguantando gente y todo, ¿saben qué? Y yo me confieso, yo soy una de las personas que a mí me gusta estar solo, me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mi esposa, con mi familia, ver una película, y me gusta estar con la gente. Y tú, a lo mejor ahorita que me estás escuchando, dice, pero ¿cómo crees, José Luis, si eres bien extrovertido y te relacionas con la gente? Sí, pero no soy una persona que busque estar en comunidad intencionalmente. Pero si Jesús me dice, tienes que estar en comunidad, ¿qué tengo que hacer? Forzarme. Tengo que negarme y decir, ok, vamos a ser comunidad, vamos a ser un grupo de comunidad. Y puse un grupo de comunidad en mi casa. ¿Por qué? Porque es una forma de sujetarme y de ordenar mi vida bajo la autoridad de Jesús. Entonces, por eso tenemos este grupo de comunidad en mi casa. No porque me guste mucho, ¿verdad? O lo disfrute mucho como a lo mejor tú te sientes, sino porque quiero ser obediente a lo que Jesús me está pidiendo. ¿Tiene sentido? Esto es lo que Jesús nos está hablando, ¿verdad? Esto es impresionante, esto es impresionante. Esto es lo que significaba la palabra eusebia, una vida ordenada bajo una autoridad. Hablaba de una lealtad visible, de decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y yo me comporto de esta forma y, ¿sabes qué? Pero es que hay que hacer esta trance y hay que hacer este negocio y pues no, mírate, yo me mocho, yo te doy, mira. No, lealtad visible. No ser cristianos de la secreta, ¿verdad? Ya están todos saliendo del closet, también sal del closet, ¿verdad? Ya es esta temporada, ya todo el mundo salió del closet, entonces sal del closet, ¿ok? Una manera de vivir que refleja a quién sirves. Eso es la palabra eusebia. Esa es la palabra piedad. Practica la piedad. Practica tu vida de tal suerte que se refleje la manera de vivir, que tu manera de vivir refleje a quién sirves, que tu manera de vivir refleje a quién le eres leal, que tu manera de vivir refleje bajo qué autoridad te has sujetado. Por eso Pablo dice, olvídate de todas esas cosas y ejercítate en la piedad. Y la palabra ejercitarse es un término atlético. ¿Por qué? Porque necesitas ejercitarse. No se da fácil. Es como el gimnasio, es como el deporte. Tú tienes que ejercitarte, hacer fuerza. Si quieres los cuadritos, ¿verdad? Si quieres perder grasa, tienes que dejar de comer algunas cosas, tienes que dormirte temprano, tienes que hacer ejercicio, ¿verdad? Tienes que vitaminarte, tienes que tomar todas estas cosas porque estás proveyendo el medio correcto, ¿verdad? Para que entonces tú tengas más fuerza, puedas ir más rápido, puedas correr más rápido, puedas levantar más peso. ¿Por qué? Porque tienes que ejercitarlo. Y por eso Pablo nos dice, ejercítense en la piedad. Jesús primero nos dice, permanezcan en mí, permanece en mí. Y ahora nos está diciendo, ejercítense en la piedad. ¿Por qué? Porque al ejercitarnos vamos a generar hábitos, costumbres que nos van a hacer más personas más dispuestas y más sensibles a la voz de Dios, al llamado de Dios, a las actividades que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Están conmigo? Vivamos de una manera que reflejemos a quién servimos, a quién le somos leales y bajo qué autoridad nos estamos sujetando para que ordene nuestras vidas. En otras palabras, se los voy a poner en una frase, piedad no es lo que sientes por Dios, sino es cómo organizas tu vida bajo su gobierno. Te los voy a volver a repetir, pues si estás tomando notas, apúntalo. Piedad no es lo que sientes por Dios, es como organizas tu vida bajo su gobierno. Voy a vivir mi vida de tal suerte, voy a tomar estas decisiones, voy a dejar de hacer estas cosas, voy con la ayuda de Dios, no es en tu fuerza, ¿verdad? ¿Para qué? Para que mi vida refleje a quién sirvo, a quién le soy leal y bajo qué autoridad estoy ordenando mi vida. ¿Perfecto? Entonces, Pablo no está diciendo, y quiero que quede esto bien claro, Pablo no está diciendo es esfuérzate para impresionar a Dios. Que Dios diga, wow, no me medí con este cuate, ¿no, hijo? Este cuate me salió re bien, ¿no? Está grueso. No. No, Pablo no te está diciendo esfuérzate para impresionar a Dios. Nos está diciendo Dios a través de Pablo, entrena tu vida para permanecer disponible al liderazgo de Jesús.
Una de las cosas que Jesús tenía, y es lo que vamos a estar hablando ahora la siguiente semana que empezamos nuestra serie de Marcos, una de las palabras que aparece más nombrada más veces, 40 y tantas veces en el libro de Marcos es la palabra inmediatamente, en ese mismo instante, en ese mismo momento. Es una palabra que diferencia el evangelio de Marcos con los demás evangelios y habla de la prontitud. Marcos la usa para hablar de la prontitud con la que Jesús obedecía a su Padre para hacer lo que su padre le estaba llamando a hacer. Prontitud, prontitud. La piedad tiene que ser entrenada. ¿Por qué? Porque nos ayuda a permanecer disponibles al liderazgo de Jesús, para que cuando Jesús hable, nosotros inmediatamente estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, nos cueste trabajo o no nos cueste trabajo, estemos dispuestos a hacer lo que Él nos manda. Esta es la forma en que tú y yo podemos ser sanados, libertados, perdonados, ¿verdad? Perdonarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como Él no lo manda. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo me entreno, José Luis? ¿Cómo me entreno? ¿Cómo le hago? ¿Levanto unas pesas o qué? No, 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 aquí está la respuesta, ¿verdad? Es a través de las prácticas espirituales. Prácticas espirituales, ¿verdad? A lo largo de la historia se han hablado de muchas listas, han existido muchas prácticas espirituales, ¿verdad? En la iglesia, y no hay una lista oficial de las prácticas espirituales. Hay un libro de Dallas Willard que se llama se llaman las disciplinas espirituales. Cómpralo, está buenísimo. Dallas Willard con W. Está buenísimo para que si quieres estudiar cuáles son las disciplinas, pero yo te voy a resumir unas poquitas porque no quiero entrar en todo esto demasiado, ¿verdad? No quiero darte todas, pero sí quiero mencionarte algunas prácticas sencillas que por siglos han ayudado a seguidores de Jesús a permanecer. ¿A qué? Di conmigo, a permanecer. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál era la palabra clave que vimos en ese pasaje en Juan? ¿Cuál es la palabra clave para que tú y yo, verdad, podamos experimentar el fruto de Dios en nuestras vidas? Es que permanencia, permanencia. Y estas prácticas espirituales han ayudado a los seguidores de Jesús a permanecer cuando la vida, permanecer en Él, obviamente, cuando la vida se vuelve ruidosa y con muchas distracciones. ¿Cuántos tienen vidas ruidosas en este momento? Muchas distracciones. Jesús esta es la forma en que tú puedes, ¿verdad? Ayudarte y fortalecerte y entrenarte en la piedad. ¿Qué prácticas, José Luis? Bueno, pues leer la palabra, leer la escritura, ¿verdad? Leer la Biblia. Es una práctica espiritual porque no todos lo hacen, ¿verdad? No todos tienen un tiempo donde se sienten y a ver, ¿qué? Quiero leer la palabra de Dios, voy a leer un capítulo por día, me voy a parar en la mañana y voy a leer estos versículos y voy a meditar en lo que Dios me tiene que decir, voy a tomar nota de lo que Dios quiere. No toda la gente tiene eso, ¿verdad? Pero es una práctica espiritual que te ayuda a renovar tu mente, a leer la palabra, a entender la palabra y la palabra empieza a alimentarte porque la palabra es vida y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que entra y penetra tu corazón, ¿verdad? Y separa lo espiritual de lo almático, de lo carnal, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, una de las disciplinas es que simplemente leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos vuelve a anclar a la verdad. Si tienes dudas y empiezas a leer la palabra de Dios, Dios te va a hablar y te va a anclar a la verdad, ¿verdad? Cuando la cultura nos empuja en otra dirección, la palabra te va a decir, no, no es por aquí, es por acá. No es por aquí, es por acá. Nos ancla a la verdad. La segunda cosa, ¿cuál es? La oración. Algo muy sencillo que nos recuerda que dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Señor, yo vengo delante de ti, ¿verdad? Hacer oración, ¿cuándo? Sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. ¿Estás triste? Haz oración. ¿Estás contento? Canta alabanzas, ¿verdad? Oración, que oremos sin cesar. ¿Qué es la oración? Es decirle a Dios lo que está en tu corazón. Señor, mira, hoy me siento así. Y ser honesto. Dios no se espanta. Dios ya sabe de lo que sientes, lo que tienes, tus debilidades. Él ya conoce los rincones más oscuros de tu corazón. Habla con Él. Preséntalo delante de Él. Dice la palabra de Dios, Jesús nos dijo, si hay alguno cansado entre vosotros, venid a mí, yo les haré descansar. Vengamos a Jesús. Entonces, ¿cuáles son estas prácticas espirituales de escritura? Leer la Biblia, la oración, pasar tiempo en silencio. Venimos delante de Dios y queremos decirle todas las cosas
y nunca nos callamos, ¿verdad? La oración es un diálogo, ¿verdad? Pasar tiempos de silencio, ¿verdad? Eso va a afinar nuestro oído para reconocer la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios cuando estamos en silencio. Ya oraste, ya leíste la palabra, te puedes quedar callado y decir, Señor, háblame, háblame. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Por qué leí esta escritura? ¿Qué es lo que me quieres decir a través de esta escritura a mí hoy? Y escucha, escucha lo que Dios te va a decir. Otra de las disciplinas es el descanso, descansar, descansar, ¿verdad? Descansar. ¿Qué nos enseña a descansar? Nos enseña a confiar en Dios y nos enseña a confiar que Dios sigue gobernando aun cuando nosotros paramos, que el que provee es Él, no tú. Ahora no te estoy diciendo que, ay, voy a descansar 5 meses. No, no, no. Pero que aprendas a descansar. Dice que el séptimo día lo dedicaremos, ¿verdad? Para el Señor, el Sabbat, ¿verdad? Ese tiempo donde podemos recordar la obra de Dios en nosotros, que Jesús vino, que Jesús nos rescató siendo pecadores, Él dio su vida. Todas esas cosas son muy importantes. Estar en comunidad es otra práctica espiritual, estar en comunidad donde somos formados, como se los dije la palabra la semana pasada, donde somos confrontados y donde somos, ¿qué? Sostenidos. Acuérdense lo que les dije la semana pasada, la comunidad no elimina la debilidad, pero nos sostiene cuando la debilidad es insoportable. Ahí nos sostiene, ¿verdad? Y por último, la generosidad es otra práctica espiritual que rompe el poder del yo y nos vuelve disponibles para el reino. Señor, voy a ser generoso, voy a servir, voy a dar, voy a bendecir con mis dones, con mis talentos, con mi tiempo, con mis finanzas. Voy a dar. Es una práctica espiritual, ¿verdad? Que es el primer enemigo que vimos en Kingdom Come, que era ¿qué? El engaño de las riquezas, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar algo muy importante y quiero que quede claro algo muy, muy, muy importante. Ninguna de estas prácticas, que son cosas que hacemos, produce vida por sí misma. No quiero que caigamos en el legalismo de decir, leo mi Biblia, sirvo, oro, guardo silencio, descanso, estoy en comunidad, tengo generosidad, palomita, 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 palomita. Ya cumplí el checklist. No, 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 no. Ninguna de estas prácticas produce vida por sí misma, pero escucha esto. Pero todas estas producen y crean un ritmo para nuestras vidas. ¿Cuál es el ritmo? Nos alinean con Jesús, nos ayudan a que Jesús tome el gobierno sobre cada área de nuestra vida. ¿Y qué? Y nos ayudan a escuchar la voz de Dios para dirigirnos. ¿Estamos bien? Las prácticas, acuérdense lo que les dije al principio, no se trata de hacer una lista más de cosas que tengo que hacer, se trata de la conexión que establecemos con Jesús. ¿Se acuerdan que se los dije al principio? Entonces, estas prácticas no producen vida por sí mismas, pero sí crean un ritmo y no solamente eso, crean una estructura de vida, donde la vida de Cristo puede fluir sin obstáculos. Puede fluir sin obstáculos. No son reglas que cumplir, son soportes de gracia que nos ayudan a permanecer. Son cosas a través de las cuales la gracia de Jesús fluye en nuestra vida y nos ayudan a ¿qué? A permanecer. Nada más dime una cosa. Cuando tú has estado leyendo la Biblia, ¿cómo está tu actitud en esa semana? Cuando tú oras, cuando tú escuchas de Dios, cuando meditas en su palabra, cuando te tomas el tiempo de decir, a ver, Jesús, háblame, ¿qué me estás queriendo decir con esta palabra? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo está tu nivel de para aguantar a otras personas? ¿Cómo estás? Es más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te ayuda a permanecer en Cristo, ¿verdad? Las prácticas espirituales no existen para ganarse el favor de Dios. Tú ya tienes el favor de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para ti. Y no te vas a ganar el favor de Dios, ¿verdad? Por hacerlas o no hacerlas. No estás haciéndola para que digas, mira Dios, qué bueno soy. Soy mejor que Él, soy mejor que ella. Así que cuando vayas a derramar bendiciones, pues aviéntamelas a mí. No,
No está hablando de eso. Las prácticas espirituales no existen para ganar el favor de Dios, existen para ayudarnos a mantener nuestro corazón abierto a la gracia de Dios. ¿Capichi? No existen para ganarnos el favor de Dios, existen para mantener nuestro corazón abierto a la gracia de Dios. No producen vida, pero sostienen el espacio donde la vida fluye, generan el ambiente. Es como les decía hace ratito, ¿verdad? Nosotros cuidamos la tierra, que no tenga espinas, que no tenga piedra, ¿verdad? Que tenga agua, que le dé la luz del sol, ¿verdad? Cuidamos, creamos un ambiente correcto que permita que esa planta crezca, se alimente y dé fruto. Eso es lo que hacen las prácticas espirituales para nosotros, ¿verdad? Sostienen ese espacio, esos elementos claves para que fluya la vida de Jesús en nosotros. La siguiente cosa que tenemos que aprender, y ya voy a terminar, es permanecer requiere una estructura de vida. Permanecer requiere una estructura de vida. Y aquí conectamos todo lo que hemos venido diciendo, lo que hemos estado diciendo en esta serie de Kingdom Come. Una vida sin estructura no es una vida libre, es una vida vulnerable a la distracción. Quiero que lo vuelvas a escuchar y que lo apuntes ahí en tu Biblia, que lo apuntes en un papel, en un post-it y lo pongas en tu oficina, en el espejo donde te pintas, que lo pongas donde seas recordado cada momento. ¿Qué quiero que hagas? Es esto, una vida sin estructura no es una vida libre. Decir, pues yo voy a vivir como quiera, no tengo estructura, yo hago lo que quiera. No. Una vida sin estructura no es una vida libre, es una vida vulnerable a la distracción. ¿Cuál es el segundo enemigo que impide que tú y yo experimentemos el fruto de Dios en nuestras vidas? La distracción. Por eso dijimos, la distracción no es un problema de agenda, es un problema de gobierno. ¿Qué está gobernando mi vida? ¿Cuál es la estructura espiritual que Dios ha establecido que va perfectamente alineada con la forma en que Dios me diseñó? ¿Cuál es esa estructura? Las prácticas espirituales, vuelvo a decir, no son una jaula, pero son como un enrejado. ¿Ustedes han visto las enredaderas que ponen un enrejado atrás y que la enredadera se va subiendo hasta un momento que se llena todas las paredes de las casas, se ven preciosas? O ese enrejado que pones alrededor de una planta, ¿verdad? Para que crezca y no se salga del lugar. O esos mecates o esos lazos que tenemos que aprender a amarrar a los árboles para que no crezcan torcidos, ¿verdad? Esa estructura es lo que nos da, lo que ayuda a hacer crecer a la planta. Pero la colocan, no ayudan a crecer, no ayudan en el crecimiento de la planta, pero la colocan en la mejor posición para crecer. Los enrejados, ¿verdad? No producen el crecimiento, ¿verdad? Pero nos ponen en la mejor posición, en la mejor postura. Acuérdense que les decía anteriormente, es una postura de vida, ¿verdad? Permanecer en Dios es una postura de vida. ¿Cómo vivo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿A quién le soy leal? ¿En quién he decidido permanecer y no irme a pesar de los tiempos difíciles? Entonces, las disciplinas espirituales, ¿verdad? No son reglas para cumplir. O las prácticas espirituales también son conocidas, y de hecho en tu guía de la serie se llama Practicando las Prácticas, ¿verdad? No son reglas para cumplir, son ritmos que nos ayudan a permanecer. Aquí está una verdad clave para nuestra vida espiritual. Una estructura de vida no es un conjunto de reglas, es un patrón de gracia. No se trata de hacer más, se trata de permanecer. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy acerca de cómo es que crece este fruto? Primero tenemos que entender que el fruto no se forza o no se fuerza, es la consecuencia de la permanencia, es el resultado de donde estoy viviendo. Esto es lo primero que aprendimos. Lo segundo que aprendimos es que las prácticas, para que tú y yo podamos proveer ese ambiente correcto, ¿verdad? Para que crezca la planta, ¿verdad?
tenemos que entender que las prácticas no son reglas, son ¿qué? Soportes de gracia. La tercera cosa que aprendimos es que permanecer requiere una estructura de vida. Tenemos que tener una estructura de vida, una forma de vivir. Y el cuarto punto, que es el último, tenemos que aprender que el futuro del reino siempre tiene el fruto del reino siempre tiene una forma. Y antes de cerrar, necesito recordar algo que hemos repetido desde el inicio de Kingdom Come. Cuando hablamos de dar fruto, ya lo he estado diciendo una y otra vez en este momento, definimos esto así. Dar fruto es transformación interna y multiplicación externa. No solo cambio por dentro, no solo cambio hacia afuera, ambos. El fruto del reino, cuando la palabra de Dios cae en nuestra tierra, en nuestros corazones, y nosotros cuidamos esa tierra, ¿verdad? Entonces va a haber ¿qué? Las dos cosas. Va a ser una consecuencia cuando permanecemos, cuando nos enfocamos, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en Dios, cuando vivimos una vida al ritmo de Dios, cuando vivimos en comunidad, cuando practicamos las prácticas espirituales. Esto va a ser una consecuencia, una transformación interna y una multiplicación externa, ambos. Y ese fruto no se fuerza, no se fabrica, no se acelera, se cultiva. Yo no sé si tú viviste en algún lugar donde cultivaban. Cultivar algo no solamente es plantar la semilla y recoger el fruto al otro día, lo tienes que cultivar, lo tienes que cuidar, lo tienes que estar revisando, checando y esperando. Hay tiempo para plantar, ¿verdad? Dependiendo la época del año, dependiendo en dónde vivías. Tú decías, bueno, ese es el tiempo del maíz, ese es el tiempo de esto, ese es el tiempo de aquello. Hay un tiempo específico para plantar y ese es el tiempo donde Jesús está plantando su palabra en sus corazones. Hay un tiempo de plantar, hay un tiempo de cegar, ¿verdad? Hay un tiempo. No se acelera, se cultiva. Cuando una vida permanece en Cristo y se organiza bajo su gobierno, sucede el fruto. Se los vuelvo a repetir, se cultiva. ¿Y qué es cultivar? Es una vida está siendo cultivada cuando permanece en Cristo y se organiza, se ordena bajo su gobierno. ¿Están conmigo? Qué increíble, ¿no? Y por último quiero decirles, Jesús nos está invitando a vivir una vida descansando en Él. No nos está invitando a vivir una vida rígida, donde digas, no bebas para acá, no tomes esto, no digas esto, no hagas esto. No, 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 no. Jesús nos llamó para hacernos libres. Para hacernos libres. Donde está el Espíritu del Señor, ahí mismo hay libertad. Jesús nos llamó a ser libres. Jesús no nos está invitando a tener una vida rígida, nos está invitando a una vida alineada. Nos está invitando a habitar en Él. No nos está llamando a impresionarlo, nos está llamando a habitar en Él. Y desde ahí, el fruto va a llegar. Va a llegar. No porque lo perseguimos, sino porque permanecimos. Así que hoy, más que preguntarnos qué prácticas debo agregar a mi vida, qué otras cositas tengo que hacer, está bien que los hagas y ponlo en tu vida porque es necesario, es la forma de Jesús. Pero en lugar de preguntarte, ¿qué prácticas tengo que hacer? Creo que la pregunta más importante hoy, o la mejor pregunta sería, ¿qué me está ayudando o impidiendo a permanecer en Jesús? Que podamos hacer un alto en nuestras vidas y digamos, ¿esto me ayuda a permanecer en Jesús o me está alejando de Jesús? ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Y saben por qué? Porque cuando permanecemos en Él, el fruto viene a su manera, en su tiempo y para su gloria. Así que hoy, queridos hijos, quiero invitarlos y quiero animarlos a vivir una vida sin distracciones, una vida enfocada, una vida vivida al ritmo de Jesús, en comunidad, permaneciendo en Él y practicando las prácticas espirituales.
¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, entonces daremos fruto a su manera y no a nuestra manera. Recordemos algo, Dios hace las cosas a su manera, en su tiempo, en su momento, no en el de nadie más. Y esta es la forma en que tú y yo podemos dar fruto de acuerdo a lo que Él nos enseña, a su manera, en su tiempo y para su gloria. Amén. Así que yo te invito a que hagas esta oración conmigo y que realmente vengamos delante de Él y le demos gracias y le adoremos con todos nuestros corazones y hagamos un alto. Yo te invito a que ahorita que termines de escuchar esta predicación puedas hacer un alto y decir, tomar nota de lo que Dios te está hablando y que le digas, Señor, ¿qué me quieres decir a través de estos versículos? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres que empiece a hacer? ¿Qué quieres que deje de hacer, Señor? Quiero ser obediente.